Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar con el arquitecto Francisco González sobre el fantasma de Revueltas. No se vaya, regresamos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en la Contracorriente, qué bueno que está hoy en la noche con nosotros. Hoy es un día de celebraciones, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, pero también se cumplen 100 años del nacimiento de una de las figuras centrales de la izquierda y la literatura mexicana, José Revueltas. Y para conversar sobre él nos acompaña en el estudio el ingeniero, arquitecto, historiador Francisco González. Muy buenas noches. Francisco es hoy investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, da clases allí, es autor de múltiples libros, el último, Los brazos de Morelos, una historia de la guerra en la independencia, y es responsable también de la elaboración de múltiples materiales que fueron utilizados en su momento para las materias de historia universal, de historia de México en los CCHs. En CCH, en los planteles del CCH. Siempre ha sido mi pleito de que el Colegio de Ciencias Humanidades es uno y con varios planteles. Francisco, bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Además de todas estas cosas y muchas otras más que podemos decir de tu larga trayectoria como un militante de izquierda, pues tú conociste a José Revueltas, sí. Militaste con él. Sí. ¿Cómo fue que lo conociste? Bueno, ante todo agradecerte la oportunidad de poder hablar de Pepe, de poder hablar de Revueltas, de transmitir algunas de las ideas que él nos dio y sobre todo de la manera como nos formó, porque yo me siento como una persona que fue formada políticamente por José Revueltas y por Enrique González Rojo. Sí, un alumno poco aventajado de Pepe, pero soy alumno, desde luego. Mi otro profesor fue Enrique González Rojo, al cual quiero mucho, lo estimo mucho, y que escribe muchas cosas sobre Pepe y muchas cosas sobre la izquierda, aunque ya a veces no estamos muy de acuerdo. Pero bueno, pues eso es lo normal. La izquierda, ¿no? No, pero eso además lo normal entre maestro y alumno, ¿no? A veces no coincidimos. Entonces yo conocí a José porque, por azares del destino, me metí a estudiar en la Escuela Vocacional número 1, que era la escuela de donde, a nivel de bachillerato, salíamos para estudiar ingeniería y arquitectura. ¿Dónde quedaba eso? Esa quedaba en el Casco Santo Tomás. En el Casco Santo Yo salí de la Prevocacional 5, que también estaba en el Casco Santo Tomás. Entonces de ahí me inscribí en la Vocacional 1. En aquella época, el bachillerato del Politécnico era nada más 2 años, y tú tenías que escoger a los 15 años, que más o menos fue la edad cuando salí de la secundaria, tenías que escoger, definir tu futuro y escoger tu carrera.
Entonces la que me pareció menos mala era menos mala. arquitectura, que estaba más Ingeniero cercana. arquitecto era una carrera, ¿no? Sí, en la práctica, sí es el título de ingeniero arquitecto, pero en la práctica somos arquitectos. En la que Juan O'Gorman, el muralista y también arquitecto, tuvo mucho que ver en esa carrera. Pues no fue tanto O'Gorman. O'Gorman era de otra corriente arquitectónica, más bien el peso de la obra, de la tendencia que había ahí, se iba por el lado del funcionalismo de Pérez Rayón. Los edificios de la Unidad de Zacatenco son edificios funcionalistas, o sea, columnas de acero, su losa de concreto, sus columnas, sus ventanales y luego mamparas, dividiendo los salones. ¿Cómo fue que entonces entraste Entonces, en contacto con Revuelta? Fermín Revuelta es el hijo de Pepe. Ajá. Era alumno también de la escuela y nos tocó convivir desde la vocacional con él. Tuvimos un maestro de filosofía que militaba en el Partido Popular Socialista, de apellido Peraza. Peraza. Que fue después diputado también. ¿Gaudencio Peraza? No, otro Peraza. Otro Peraza. Bueno. Entonces Peraza llegó y empezamos a discutir con él porque empezó a plantear las ideas del socialismo y yo he sido toda mi vida muy discutidor. Entonces me puse a discutir con él planteando las ideas del materialismo dialéctico y dije no, junto con otro amigo, que se apellidaba Blanco Morfín, decimos, no, pues nos gana porque tiene más cultura. Entonces decidimos ir con un sacerdote, y nos conseguimos al que estaba cerca de mi casa. Yo vivía por ahí, por donde quedó ahora la unidad Tlatelolco, entonces fuimos con el sacerdote de Santiago Tlatelolco. A la tercera plática que tuvimos, salí peleado con él por Benito Juárez y ya no volví a parar en la iglesia desde entonces. Y tuvimos una discusión, teníamos también un maestro de matemáticas, ese no me acuerdo cómo se llamaba, que era creyente y muy católico, entonces decidimos enfrentarlo. Nos pusimos de acuerdo Fermín y otros compañeros, y entonces logramos que en un momento dado empezaran a discutir. Y bueno, el maestro de matemáticas era un hombre de tu estatura, con una cabellera enorme hasta acá. Así como la mía, ¿sí, también? No, de tu estatura nada más, no de tu pelo. Bueno. Y el maestro Peraza era una persona de mi estatura, con una cabeza hermosa, así como la tuya. Amplia. Amplia, así como pensador, como filósofo griego. Entonces, y bueno, pues a la hora de que empezaron a discutir, era impresionante cómo Peraza, chiquito, el otro no lo dejaba casi ni hablar, pero a las 2, 3 palabras que metía Peraza, le ganaba la discusión, por lo menos a mis ojos. Entonces con Fermín, después de esa plática, con Fermín, me dijo, oye, ¿no te gustaría conocer a mi papá? Porque teníamos inquietudes de izquierda. Nosotros no estábamos cercanos a la Juventud Comunista, aunque allí había algunos grupos de la Juventud Comunista en el Politécnico, pero nosotros no estábamos ligados. ¿De qué años estás hablando? Estamos hablando de 1958, 1958, 57, 58. Entonces, junto con otros amigos, éramos varios, Juan Manuel Dávila, que es arquitecto, ese sí es arquitecto, muy buen arquitecto, él trabajó durante mucho tiempo, no sé si sigue todavía trabajando, durante mucho tiempo en la Facultad de Arquitectura, en el área de autogobierno. Entonces fueron a ver a un grupo. A José Revuelta. Sí, Juan Manuel Dávila, Julio Chu y otros compañeros, éramos 7. Fuimos a ver, organizamos un círculo de estudios y entonces en la casa de Fermín nos reunimos con Pepe, con González Rojo. No me acuerdo si aquella vez llegó Jaime Labastida y Eduardo Lizalde llegaron, porque también estaban ahí, en la Liga Leninista Espartaco. ¿Ya existía la Liga Leninista Espartaco? Todavía no. La Liga se creó en septiembre
de 59. ¿Ellos que estaban en el POCUM, en el Partido Estaban Obrero en un proceso de ruptura con el Partido Obrero Campesino. Estaban saliendo del Partido Obrero Campesino. Regresando al Partido Comunista. No, salieron del Partido Comunista primero la célula Carlos Marx, la célula Engels, los militantes de la célula Marx, de la célula Engels, de la célula de Joliot-Curie, salieron por la discrepancia que tuvieron con las gentes del Comité del Distrito Federal, que encabezaba, por cierto, Arnoldo Martínez Verdugo. Salieron, se fueron al POC, y en ese momento la gente del POC salió, Valentín Campa, y se fue al PC. Entonces hizo la chorcha de que era un intercambio de militantes, pero en realidad lo que planteaba Revueltas era una cosa totalmente diferente. Cuando llegó al partido, al POC, volvió a plantear lo mismo que había planteado en el Partido Comunista, la necesidad de conjuntar en una sola organización a los comunistas y empezar a construir un verdadero partido comunista, y eso lo llevó a salir. Estaban en ese proceso cuando yo conocí a Pepe, y allí con Revueltas también conocía a Andrea, su hija, una mujer bellísima y muy inteligente, que estaba por casarse con un comunista guatemalteco, y la amistad y la relación con Fermín se afianzó. Y el círculo de estudio que organizamos con Pepe pues fue permanente. Un círculo de estudios donde leían a quién. Donde más bien le llegábamos y nos daba... o manuales. No llegábamos a preguntarle cuestiones de política, del político diario. En aquella época, me acuerdo, había un movimiento japonés de estudiantes impresionante. En aquella época, el Partido Comunista del Japón era un partido comunista muy importante. Y el Sengakure, me parece que se llamaba el movimiento, estaba en su época. Entonces íbamos y platicábamos con Pepe, y Pepe nos explicaba eso y muchas cosas. Entonces, o sea, no es que leyeran solo textos, no es que leyéramos, no. Después analizaban la realidad. Más bien era eso con Pepe. Y después empezamos ya a entrar a leer textos de diverso tipo. Algunos, como fue mi caso, por ejemplo, yo me pude comprar las obras completas de Stalin, que en aquella época existían. Entonces le dije a Pepe, me dijo, no, mira, eso no te lo recomiendo porque Stalin es un vulgarizador. Ese era el término que utilizaba. Ese es el término que usaba. Es un vulgarizador. Y aún así, pues empecé yo a leer algo de Stalin, pero también empecé a leer propiamente lo que era el marxismo. El socialismo utópico, el socialismo científico, Ludwig Feuer, el fin de la filosofía clásica alemana, el manifiesto. Todo eso, digamos, bajo la tutoría de José Revueltas. De José Revueltas y de Enrique González Rojo. ¿Qué te parece, Francisco, si vamos a una pequeña pausa y regresando seguimos conversando de las revueltas de Revueltas? No se vayan, amigos, volvemos en muy breves instantes. Quiero decir, para terminar, que toda mi vida, toda mi lucha ha sido para poner un granito de arena en la emancipación de los hombres. En este lugar, en nuestro querido México, tan devastado y tan lleno de traidores a la patria como los que existen en este momento.
Estamos ya de vuelta en la Contracorriente, estamos conversando con el arquitecto, historiador Francisco González sobre el fantasma de Revueltas a 100 años de su nacimiento. Francisco, antes de irnos al corte nos estabas platicando sobre este círculo de estudios que tenían con González Rojo, con Revueltas. Y con Virginia Angélica Gómez. ¿Quién era ella? Virginia era una militante del Partido Comunista. Había salido junto con Pepe, había ido con Pepe, con González Rojo, con Lizalde, habían ido al Eduardo Lizalde, te refieres. Eduardo Lizalde. El poeta. El poeta. Después, en la Liga Leninista Espartaco, llegó Enrique, un hombre de primera. Extraordinario, un hombre íntegro. El actor, de veras, sí, recientemente fallecido. Recientemente, tristemente fallecido. Verdaderamente lo sentí muchísimo a Enrique. Enrique, eran 3 hermanos, que los 3 estuvieron ligados a la Liga. Luis Lizalde, que murió antes, a Enrique y Eduardo Lizalde. Eduardo Lizalde se alejó después de Revueltas, pero Enrique, después de que se disolvió la Liga, Enrique pues conservó una actitud y una conducta intachable. Tendremos que hacer un programa entonces sobre claro él. Que hay que hacerle un programa a Enrique Lizalde, invitar a varios de los amigos que lo conocieron. Claro. Bueno, y desde luego a varios actores. Claro. ¿Verdad? Bueno, entonces estábamos en este círculo de estudios. Sí, al que nos bautizaron, yo no sé si Revueltas o González Rojo, nos pusieron los niños cantores. Los niños cantores. Pues que éramos hombres muy jóvenes. Nos sentenciaron. Éramos hombres muy jóvenes, yo tenía 18, 19 años. Ajá. Y siempre he representado menos de mi edad, afortunadamente. Y entonces, sí, y luego se fundó la Liga Espartaco en 1951, la Liga Leninista Espartaco, y yo ingresé a la Liga Leninista Espartaco el 20 de septiembre del 59. Sin haber militado antes ni en el Partido Comunista, ni en el Partido Popular, ni en todos esos ninguno. grupos. Yo entré directamente a la Liga Leninista. Y ahí estuve todo el tiempo en la Liga Leninista Espartaco. ¿Qué era la Liga Leninista Espartaco? La Liga era un grupo, bueno, en primer lugar porque se llamó Espartaco. Ajá. Eso es lo que no han sabido muchos explicar. Yo creo que González Rojo sí lo debe haber explicado. Pero Revueltas, que era un conocedor amplio del movimiento comunista internacional, tenía presente la gesta de Carlos Liebknecht y de Rosa Luxemburgo en el Partido Comunista Alemán. Y cómo cuando rompieron con el Partido Comunista, con el Partido Socialdemócrata Alemán, y para fundar el Partido Comunista, antes fundaron el Grupo Espartaco, Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht. Entonces, Revueltas argumentó que iban a adoptar el nombre, que proponía adoptar el nombre Espartaco porque era como se habían, estos insignes comunistas, habían bautizado para, en un momento de crisis de la militancia y del socialismo alemán. Entonces, comparaba, por eso es porque se llamó Liga Leninista Espartaco. Y leninista porque Revueltas era muy apegado a la teoría de Lenin. Él decía que lo que había que hacer era rescatar a Lenin. Bueno, lo que Gorbachov vino a decir al punto del derrumbe de la Unión Soviética, Revueltas lo estaba diciendo desde los años 50. Hay que rescatar a Lenin. ¿Rescatar a Lenin de quién? Del terrible estalinismo. Entonces, entré yo a militar a la Liga Leninista Espartaco, nos dedicamos, por un lado, a trabajar, a estudiar y a colaborar con la publicación del libro de Revueltas. Revueltas ya tenía muy avanzado el ensayo sobre un proletariado sin cabeza y nos dimos a la tarea de conseguir dinero para financiar. Un libro más citado que conocido. Más citado que conocido. ¿Cómo resumirías tú las ideas centrales de ese texto, bueno, Francisco? Revueltas hace un esfuerzo por plantear en otros términos lo que es el socialismo. En este libro. En este libro. En unas cuantas páginas al inicial dice, es que como el socialismo debe entenderse más que como el tener, como el ser. O sea, Revueltas procura separar la idea de socialismo de una idea economicista. Muy en boga en aquella época. Bueno, la predominante. La predominante. Revueltas lo que plantea esencialmente es que el socialismo debe de ser una conducta, una forma de ser de la gente, una forma de concebir al ser humano. Una ontología, una forma de ser. Exactamente. No solo una teoría del conocimiento. No, sí,
Ajá. Sí, una teoría del conocimiento. También. Pero ese es el partido, y para orientar hacia una nueva sociedad en la cual el hombre, como decía Marx, deje de sufrir como bestia y pase a sufrir como hombre, que también está muy ligado a la idea de revueltas. Pero esto dejémoslo más adelante. ¿Qué plantea entonces Revueltas? Por un lado plantea una crítica a algo que era un dogma en aquella época, la Revolución Mexicana. La Revolución de 1910-17. La Revolución de 1910-17, Revueltas, es que todo lo que planteaban es cómo vamos a impulsar ahora hacia adelante la Revolución Mexicana. Esa era la discusión de la izquierda, digamos. Entre la izquierda y Revueltas dice, es que la Revolución Mexicana ya culminó el proceso de conformar México como nación. Y en ese sentido, quien realizó ese proceso es la burguesía nacional. No anden buscando por allá una burguesía nacional progresista que vaya a ser. ¿Se puede lograr? Bueno, se puede probablemente algunas alianzas e impulsar algunos aspectos, pero en la medida en la que estamos planteando las cosas, en cómo se ve la situación, no hay así. No la hay. Y ya eso no lo plantea en el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, sino desde México una democracia bárbara. Y de México una democracia bárbara, Revueltas insiste en señalar que la burguesía nacional se presenta a nombre de la nación y dice su proyecto y quiere que ese proyecto sea el proyecto de todos. De alguna manera, Pepe, está retomando la idea de hegemonía que formula Lenin y que luego desarrolla brillantemente en Cuadernos de la Cárcel Gramsci, pero sin conocer a Gramsci. Todavía no lo conocía. No, Gramsci se publica a principios de los años 60. Y cuando escribe México, una democracia bárbara, Revueltas, es en 1955, 56. Pero, ¿qué te parece si seguimos en el ensayo de un proletariado sin cabeza? Entonces, el ensayo tiene una visión de lo que es el socialismo. Pero es que está conectado. Ajá. Entonces, lo que está conectado, lo que hace Revueltas es hacer la crítica de la política que se sigue. Que se sigue una política de subordinación. Por eso es asombroso. Bueno, no es asombroso, pero nos da una idea que ayer Peña Nieto dice que nos quieren destruir nuestro proyecto, como si su proyecto, el de ellos, el de los neoliberales, fue el proyecto de la nación. Siempre han hablado así. Bueno, decía el mismo Revueltas en México, una democracia bárbara, que los políticos mexicanos nunca le han dado valor ni a sus palabras ni a las de los demás. Ahí es madrugar. No, pero ellos sí le dan valor, en este caso sí le dan valor en la medida en la que pueden controlar la mente de la gente y orientarla, subordinarla, someterla. Y eso es lo que Revueltas critica en el proletariado sin cabeza. Y entonces empieza a plantear la urgencia de que la clase obrera se convierta en una clase independiente que tenga un proyecto propio de cambio, de transformación. Un proyecto independiente del Estado. Independiente del Estado e independiente de la burguesía. Y de la ideología de la Revolución Mexicana. De la ideología de la Revolución Mexicana. Eso es lo que plantea Revueltas. Ajá. Y ese planteamiento de Revueltas es lo que presenta a Pepe en un aspecto que destaca poco. La idea de Revueltas es plantearse como tesis central la necesidad de que la clase obrera sea independiente, ideológica, políticamente y orgánicamente de la burguesía y de sus aparatos. Eso es lo que le llevó en un momento dado a enfrentarse con Lombardo Toledano y hacer una crítica profunda a Lombardo en México, una democracia bárbara, y luego en un ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Francisco, en un articulito publicado en un periódico nacional muy recientemente, Jorge Alcocer presentaba a Revueltas como un saltibanqui de la política, que iba de un lado a otro. Y uno de los ejemplos que da es el de su relación con Lombardo Toledano, con el que había tenido amistad, cercanía política, y luego fue uno de sus críticos más acérrimos. Bueno, Revueltas es un hombre de su época y no puede escaparse de eso. Lleva en la sangre desde los años 30 el heroísmo de los comunistas que se enfrentaron al fascismo italiano y al fascismo alemán, de la lucha clandestina, de las persecuciones. Está identificado a partir de los años 30 con la Unión Soviética como la patria del proletariado y la patria del socialismo. Y en ese sentido,
Revueltas, como todos los comunistas de aquella época, o la mayoría, exceptuando a los trotskistas, pues seguían con la mente puesta en la Unión Soviética, lo que sea la Unión Soviética, y Lombardo tenía una enorme cercanía con la Internacional y con el Partido Comunista Soviético. Y cuando Revueltas rompe con el Partido Comunista en los años 40, cuando los expulsan Encina, Dionisio Encina, cuando los expulsa Dionisio Encina, y expulsa muchísimos, a toda la célula de periodistas que se llamaba la Mariátegui, cuando se forma el grupo El Insurgente, y ese grupo El Insurgente participa en la mesa redonda de marxistas que convoca a Lombardo para constituir un nuevo partido. Y en esa época Revueltas está equivocado porque piensa que la hegemonía en la Revolución Mexicana, todavía piensa en la Revolución Mexicana, que en la hegemonía de la Revolución Mexicana, mientras la burguesía sea una burguesía nacional y no sea una burguesía entregada al imperialismo, debe ser ella la dirigente. Eso es lo que piensa Revueltas en esa época del ensayo sobre previa al ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Y ingresa al Partido Popular, y desde luego hace artículos elogiosos de Lombardo. Claro que sí. Lombardo era una figura internacional, la figura más internacional de la izquierda en México. Había participado en el Frente Antifascista Latinoamericano, había participado en todo, Lombardo. Entonces, cuando convoca a formar un partido popular, que es una alternativa frente a un partido comunista totalmente desdibujado, que con las expulsiones y con los errores cometidos se había reducido en una gran cantidad de su militancia, que estaba sumido en un sectarismo y en un dogmatismo enorme, Revueltas va ahí e intenta que eso ayude a transformarse. Regresando al libro de Ensayo de un proletariado sin cabeza y a su tesis de la inexistencia histórica del Partido Comunista. ¿Qué quiere decir con eso, Francisco? Lo que quiere decir Revueltas es que no existe una organización que desempeñe el papel que debería desempeñar un partido comunista, tal y como lo había enseñado Lenin. O sea, un partido, una organización capaz de dirigir las luchas del movimiento obrero, capaz de consolidar la independencia del movimiento obrero y capaz de darle un programa de acción para el proletariado. Eso es lo que plantea. Dice, lo que no hay es un partido. Esto históricamente tiene que darse, porque Revueltas es un pensador histórico, no es un pensador estructuralista. Eso es muy importante entenderlo. Por eso Revueltas, en algunos de sus artículos, de una manera muy breve, hace una crítica al Tusser. Él es, por una formación hegeliana, y por su conocimiento de los primeros escritos de Marx, es una visión dialéctica, histórica. Y entonces dice, bueno, históricamente se necesita una organización que dirija al proletariado, entonces esta organización debe de cumplir estos requisitos, el Partido Comunista no los cumple. Por lo tanto, es un partido inexistente históricamente. ¿Qué te parece, Francisco, si con esta afirmación así de contundente nos vamos a una pequeña pausa? Muy bien. Y ustedes, amigos, continúen con nosotros, volvemos en muy breves instantes. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como dos categorías de actores. El actor, que yo llamo actor, y el actor creativo o actor artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse.
¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad. En la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente. Me da mucho gusto que sigan con nosotros. Conversamos con el historiador Francisco González sobre el fantasma de José Revueltas a 100 años de su nacimiento. Francisco, antes de irnos al corte, nos estabas explicando el sentido de esta afirmación sobre la inexistencia histórica del Partido Comunista en México. Sí, él decía que no existía una organización que respondiera con las características que debe tener un partido comunista, que como el partido bolchevique había dirigido una revolución socialista. Eso es lo que decía Pepe. Y Pepe al mismo tiempo lo vinculaba a esto con la independencia ideológica de la clase obrera. Y para eso hizo un esbozo, porque en realidad no profundizó, acerca de cómo se conforma la idea, la ideología de la Revolución Mexicana y la ideología de la burguesía mexicana. Pepe, en ese sentido, es importante, porque es el antecedente, por ejemplo, del libro famoso de Arnaldo Córdoba, de Ideología de la Revolución Mexicana, que empieza a hacerse 10 años después de la publicación del Proletariado, bueno, 8 años después de la publicación del Proletariado sin cabeza. Que nosotros hacíamos volantes, boletitos, te damos un bono, 25 pesos, y te damos, cuando se publique el libro te lo damos. Por cierto, yo corregí las galeras, en aquella época se corregían galeras y planas, junto con Virginia Gómez, corregí las galeras del Proletario sin cabeza. Pero también lo otro que debe ser Revueltas es intentar explicar a partir de la historia de México, desde una visión marxista, cómo se constituye esa conciencia. Lo cual me parece una cuestión para aquella época muy avanzada y muy importante. No la habían hecho nadie. Después de muchos trabajos. Jorge Emilio Pacheco Pacheco tiene algunos trabajos chiquitos, pero muy buenos sobre eso. Y después ya se estudió mucho más cómo se ha ido conformando la conciencia nacional, la nacionalidad. Francisco, ¿cómo era la vida en la Liga Leninista? Bueno, la vida era... ¿Cómo era José Revueltas? En el trato como dirigente, como persona. No, Pepe era un hombre extraordinario. Por un lado, no tenía ninguna pretensión de grandeza ni de excepcionalidad. Era un hombre que trataba cordialmente. Sin embargo, pues había diferencias. Él era un individuo muy famoso, de 44, 45 años,
y yo era un mozalbete de 20, 21. Ujú. Bueno, pues siempre había una diferencia generacional fuerte. Ajá. Pero nosotros pues apoyamos mucho a Pepe sobre todo, y él se dedicaba a escribir y a preparar los materiales que se iban a elaborar, sobre todo en la etapa del Protero sin cabeza. Él se cambió, tenía un proceso de divorcio, estaba alejado de su segunda esposa y se fue a vivir a Holbein. Ujú. Y A la calle de Holbein. A la calle de Holbein. Allí había, o no sé si sigue existiendo, un lugar donde se rentaban departamentos muy chiquitos, amueblados. Pepe lo había llenado de libros y entonces pues, nosotros llegábamos y allí hacíamos las reuniones. Ujú. Y ahí discutíamos los problemas de la política, los problemas de las acciones que se iban a hacer. En aquella época se fue Jaime Labastida a la Universidad de Nicolaita y González Rojo también, sacaron allá estábamos publicando la revista Espartaco, que era el periódico de la Liga Espartaco, y luego, cuando se fueron ellos a Morelia, sacaron una revistita que se llamaba Revolución. Y entonces la discusión, la preparación de esos materiales, la distribución de los mismos, era lo que nos ocupaba fundamentalmente. Ahora, Pepe era un ser humano excepcional. Nos trataba, siéndole un hombre con muchas tablas, muy reconocido, ya había sido un premio nacional de literatura, había desde muy joven, muy conocido en el ámbito internacional, nos trataba muy bien. Ahora, era un hombre que vivía pobre. Con precariedad. Pero con precariedad es poco, con pobreza extrema. Llegábamos y decíamos, oye Pepe, lo primero que le preguntamos, ¿ya comiste? Y era excepcional que nos dijera que había comido. No había comida. Ya comí, Chito. Bueno, todavía no como, Chito. ¿Desde cuándo no comes? Porque usaba mucho esa palabra, Chito. Así como para decirte amigo o algo así. No, ¿desde cuándo no comes? No, pues como desde ayer, me parece. Entonces llegábamos y lo llevábamos a comer. No comía por falta de dinero, por falta de recursos. Dinero. O bueno, pues ya me van a correr. No había pagado la renta. Entonces no trabajaba en aquella época, Pepe, no tenía ingresos. Entonces, bueno, pues hacemos una cooperacha, nos pusimos una cuota para ayudar a sostener el lugar donde Pepe vivía. Hasta que luego, cuando se fundó el día, Enrique Ramírez y Ramírez le proporcionó con el que había sido militante y amigo suyo, desde la época del Partido Comunista, habían salido juntos en la época de la célula Carlos Mariátegui en 43, y habían estado juntos de alguna manera en el Partido Popular. Cuando fundó el día de Ramírez y Ramírez, entonces le dio una columna a Pepe. Pero Pepe, pues, no se le da para escribir columnas periodísticas de broma o de ingenio. Pepe se formó en el periodismo conviviendo con los sectores más marginados de la sociedad. Cubriendo la caravana de los mineros de Nueva Rusita. Pero eso era movimiento obrero. No, trabajaba en la Nota Roja, Pepe. Y alguna vez que yo le pregunté cuando leí Muros de Agua, cuando le dije, oye Pepe, ¿y qué piensas en torno de eso? Es que yo me identifico con los más marginados, con los sectores de la humanidad que sufren más. En ese sentido, te comentaba hace rato, yo siento que el espíritu de revueltas está en las manifestaciones de apoyo a Ayotzinapa. ¿Qué te parece si eso lo dejamos para el último segmento? Si quieres. ¿No? Ya que Si les quieres, ese espíritu si quieres, cabalgando. si quieres. Déjame preguntarte, ustedes se distanciaron políticamente, rompieron en la Liga. Bueno, ¿Cómo fue ese proceso? Vino un problema chino-soviético. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 62. En primer lugar, Revueltas era partidario de la coexistencia pacífica. Y lo decía con palabras muy claras, decía, es que ante la bomba atómica y la energía nuclear, el peligro de un holocausto nuclear es el colmo de la enajenación humana. Entonces, que podamos unirnos con algunos sectores de la burguesía para frenar el holocausto nuclear es importante. Y en ese sentido no hay otra política más que la coexistencia pacífica. Esto nos llevó Revueltas más tarde
hasta plantear que los países socialistas deberían de renunciar voluntariamente y unilateralmente a las bombas atómicas, a las bombas nucleares. O sea, yo no sé si eso hubiera sido posible o si sea posible, pero Revueltas decía, esa es la forma de combatir la enajenación y la inhumanidad en la que hemos caído. O sea, él veía en la amenaza nuclear un peligro para la humanidad como sí, tal. Como ahora lo plantea el mismo Fidel Castro. Y planteaba la coexistencia pacífica que impulsaba la dirección soviética. Sí, y eso también lo incluye en El portero sin cabeza. Es el primer libro donde yo veo que se plantea la posibilidad de que se busque una alianza con todos los sectores por encima de las clases sociales para impedir el holocausto nuclear. Y desde luego, como una parte de la crítica que hacía en El portero sin cabeza, era la crítica al profesional de partido, que no era otra cosa que la crítica a la burocracia. Pero una crítica profunda, y no conocía todavía los textos de Gramsci acerca de la burocracia. Los textos de Gramsci sobre la burocracia son impresionantes. Déjame que te siga preguntando por esta diferencia. Tú dices, él defendía esto y en la bronca chino-soviética. Claro, cuando dices nosotros, estás hablando González Rojo y yo y otros compañeros nos acercamos más a las posiciones de Mao Zedong que Revueltas y entramos a una discusión. Y Revuelta empezó a publicar algunos artículos a favor de la Unión Soviética y de Khrushchev, y nosotros dijimos, oye, Revuelta, no puedes hacerlo, Pepe, porque eso tenemos que discutirlo primero y sacar una posición como liga. Y dice, no, pues mi libertad intelectual me permite escribir sobre lo que yo quiera. Y le dijimos, oye, pues no se puede, porque tú nos has enseñado que el partido es el que decide, entonces tú tienes que esperarte. Y esa polémica absurda fue la que nos separó y la que nos llevó, o sea, de alguna manera fue el ambiente y las mismas ideas que Revuelta nos había dado la que nos llevaron a separarnos. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar vamos a ver lo de el espíritu de Revueltas cabalgando hoy sobre Ayotzinapa? Sobre todo. No se vayan, amigos, regresamos en muy breves instantes para este segmento final. Oye, qué rápido se fue este segmento, man.
regresamos a Contracorriente, a este último segmento del programa. Conversamos con el profesor Francisco González sobre el fantasma de José Revueltas cabalgando sobre la ciudad en días intensos. Francisco, en uno de los libros que tú participaste sobre historia de México, 100 años de lucha de clases, 1876-1976, dedicas ese libro a dos personajes, a José Revueltas y a Lucio Cabañas. ¿Por qué? Ya no vivían en aquel entonces ninguno de los dos. No. A Lucio yo también lo conocí y lo traté mucho. Y a Revueltas pues, también. Lo que más me parece que son los personajes emblemáticos de la rebeldía y de la oposición al régimen en los años 60 y 70. Lo que más me asombra en este centenario es como un hombre terriblemente solo. Revueltas, era un hombre muy solo. En los años 60, que había sido, lo habíamos sacado de la Liga Espartaco, de la Liga Espartaco, que había quedado con un grupo muy reducido de compañeros que lo seguían, que lo atacaba al Partido Comunista, que lo atacaban los militantes del POC, que veían una soledad política terrible. Ahora, todo el mundo, hasta los que no han leído ni media cuartilla de él, hacen artículos, inventan biografías y le atribuyen cosas que a veces no son, o dicen deliberadamente cosas distorsionando su personalidad. Revueltas fue un hombre, ¿y por qué? Porque fue un hombre de principios. De principios éticos, de principios éticos y políticos. Porque a pesar de que veía que se derrumbaba el socialismo soviético, a pesar de que estaba viendo eso, cuando evolucionó, cuando cambió, cuando dejó de preocuparse esencialmente por la construcción de un partido, no por la organización de la conciencia y del pensamiento para construir la independencia de la clase obrera, sino cuando dejó de pensar en la formación orgánica de un partido y se centró en el movimiento. Cuando participó en el 68 se convirtió en emblemático. Pepe, sin el 68, no hubiera tenido el eco que tiene ahorita. Y en el 68, ¿qué demostró? Compromiso social y principios. Eso es lo que nos marcó Revueltas a nosotros. Tanto que fue a la cárcel. Tanto que fue a la cárcel. Algunos dicen, no. Leí el otro día allí a uno de los integrantes de la comentocracia, dice, bueno, para decirles a los que hablan de Revueltas, no es cierto que haya estado media vida en la cárcel, nada más estuvo tantos años. Bueno, ellos no han pisado la cárcel ni siquiera una semana, desde luego, ¿verdad? Ni tampoco Tres Marías, en la Isla Marías. Ni han ido a las Islas Marías. Tres Marías, Islas Marías. Entonces nunca han pisado la cárcel. Pero Pepe, ahora todo el mundo correctamente, de manera apropiada, le hace justicia. Pero hay que hacerle justicia leyendo sus libros y tratando de entender la época de las Revueltas, explicando realmente cuál es su pensamiento y sus aportaciones, lo que le hace un ícono de la izquierda, lo hace un ícono de la izquierda, su conducta de principios, el mantenerse en la izquierda. Revueltas pudo haber sido un individuo rico, murió pobre, fue director de cine, escribió para N películas, conoció a todos los artistas, tenía muy buena opinión, por cierto, de Jorge Negrete, era el último líder sindical que tuvo realmente la ANDA. Él se preocupaba por los extras de Jorge Negrete. Entonces, pero pudo haber sido rico y salió del cine peleado con Alarcón y con Jenkins, que empezaban a controlar la distribución de las películas. Y en lugar de eso, en lugar de convertirse en un burócrata que viviera de los sueldos del Estado y servir al Estado, se mantuvo al margen viviendo pobre. Y eso es lo que se admira en Pepe, aparte de sus aportaciones, esa conducta ética, que ya no la hay. Ya no la encuentras más que en algunas gentes de aquellas generaciones.
ahorita ve la crisis terrible de la izquierda que estamos viviendo, bueno, de los que se dicen de izquierda, y verás que Revueltas es un garbanzo de superlibra. Un marxista. Nunca renunció al marxismo. Nunca renunció al marxismo. Nunca... pero más un marxista creativo, que elaboró en el terreno de la filosofía, en el terreno de la política. Yo me acuerdo que en el 68, ahora que estaba leyendo, nosotros ya estábamos en otra organización, en la Liga Comunista Espartaco, hicimos algunos planteamientos críticos sobre la participación del rector en la huelga de la UNAM, en el proceso de la UNAM. De Javier Barros Sierra. Y entonces, más Revueltas sacó una cosa, nada más el infantilismo político. Tenía razón Pepe, hacía una crítica terrible a los sectarismos de la participación del rector. Y tenía una visión muy clara de cómo podía dirigirse el movimiento. Como había tenido una visión muy clara de cómo podía dirigirse el movimiento de los ferrocarrileros, que nunca pudo tener acceso a esa el movimiento dirección. del 56-60 de Demetrio Vallejo. De Demetrio Vallejo, sí, sobre todo en la huelga del 58, que fue lo que terminó de marcar su expulsión del Partido Comunista. Entonces, Revueltas no era un ideólogo, y escribía buscando dar respuestas a las situaciones y a reales mexicanas, pero al mismo tiempo era un buen político, era un buen dirigente social. Y el planteamiento que desarrolla a partir del 68, la autogestión, es algo que se ha estado retomando por los movimientos sociales actuales. ¿Autogestión entendida como qué, Francisco? Autogestión entendida como que es la organización de los sectores, o sea, del estudiantado o la autogestión del movimiento obrero. Claro, Revueltas nunca renuncia a la necesidad de que existan dirigentes teóricos, dirigentes que orienten, que den la teoría, que propongan la teoría, pero a partir de alimentarse también de la práctica, de estar en la práctica. Revueltas está en la práctica. A Revueltas no lo pueden acusar de ser un marxista de escritorio. Y además, cuando digo yo, el espíritu de Revueltas está en lo de Ayotzinapa. ¿A qué te refieres, Francisco? Me refiero a que Revueltas durante toda su época se identificó con los sectores más pobres. Con los normalistas rurales, por ejemplo, con el mundo del normalismo rural. Con el mundo del normalismo rural, de la gente, de los campesinos pobres que vienen de allá, de los poblados, a buscar mejorar su nivel de vida. Bueno, la novela por la que lo premiaron, El luto humano, de eso trata. Trata de una huelga en uno de los sitios de riego. Y ahí expresa mucho cómo capta y cómo siente, porque Revueltas participó en esa huelga. Esa fue una de las razones por las cuales lo mandaron a las Islas Marías la segunda ocasión. Participó en esa huelga, cómo conoce el mundo campesino. Entonces, cuando Revueltas plantea esa identificación con los sectores más marginados de la sociedad, más pobres, que más sufren, y ahora la sociedad se hace eco de ese sentimiento hacia los compañeros de Ayotzinapa, cuando muchos ni siquiera sabían dónde estaba Ayotzinapa, que significa un despertar de la sociedad mexicana. Podemos decir que Revueltas, como el Cid Campeador, está ganando batallas. Después de muerto. Está ganando esta batalla en que logra despertarse la solidaridad. No puede haber una izquierda que no se identifique con el conjunto de la humanidad y con el sufrimiento de la humanidad. La izquierda no es un problema nada más político, y eso es lo que enseña Pepe. Es un problema ético. Ser de izquierda es un problema ético. ¿Lo dice así explícitamente, Francisco? Lo dice así en algunos de sus escritos. Tiene que haber una ética. Por eso Octavio Paz, que siempre lo respetó y siempre lo trató, dice, no, pues es que Revueltas toma la militancia como religión, como si solamente la religión tuviera ética, no hubiera una ética también que no fuera religiosa. ¿Verdad? Dice eso Octavio Paz de Revueltas. Pero Revueltas lo toma así, dices que lo hace como un profeta, lo hace como un cristiano. Y efectivamente, es una entrega total a principios de identidad con los sectores más oprimidos. Hay quien ve en eso un problema, una limitación, una actitud fanática.
No, eso es absurdo, es infantil. Es no reconocer que también ha habido en otras épocas y en otras doctrinas rebeldía. Te comentaba hace rato que yo pienso que es muy revolucionario decir que primero pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará al cielo, sobre todo si pensamos que es un financiero. Pero, ¿y esto por qué lo podemos decir? Porque cuando eso se plantea en el cristianismo, se plantea una sociedad donde ven a los esclavos como animales que hablan, donde los campesinos pobres están ante el peligro de convertirse en esclavos. Entonces, ¿por qué razón llevar nuestro ateísmo y nuestro descreimiento religioso hasta el extremo de no reconocer los valores éticos que provienen de otras doctrinas y otras corrientes? Y de su obra literaria, de sus cuentos, de sus novelas, en un minuto que nos queda, ¿lo ves con actualidad? Claro, sobre todo los cuentos. Dormir en tierra, Dios en tierra, lo dice muy claramente. Una de las ideas de Revueltas, te digo, no se pudo platicar todo, pero una de las ideas... porque nos queda un minuto además. Sí. Una de las ideas de Revueltas es que también la ideología se convierte, tomado de Marx, de la Sagrada Familia, se convierte en una fuerza material cuando llega a la tierra. Entonces, ¿quién es Dios en la tierra? Es un Dios cruel, el Dios de los cristeros, el Dios que desoreja, el Dios que empala a los maestros rurales. Entonces, Revueltas, pero en Pepe está el pensamiento religioso presente. Como ahora se está empalando y desapareciendo a los normalistas rurales o desollándolos. O desollándolos. ¿Tú ves entonces el fantasma de José Revueltas cabalgando en las movilizaciones? El espíritu de Revueltas, no el fantasma, el espíritu de Revueltas, el espíritu revolucionario y ético de Revueltas, participando en las manifestaciones con los frentes de Ayuntamiento. Francisco, muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, ¿no? 20 de noviembre, 100 años del nacimiento de José Revueltas. Nos vemos la semana que viene y no se vayan, ya saben que a continuación sigue Lo que Rompeviento se llevó con la brillante conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que viene.